Este miércoles, en el que seguimos aquí acompañándoles en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia, este 17 de octubre es el Día Mundial contra el Dolor. Juan del Arco representa al Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya, y los farmacéuticos y farmacéuticas son también esas personas que nos atienden directamente cuando tenemos algún dolor, ¿verdad, Juan? Pues sí, porque el dolor es un síntoma universal. No hay nadie en este mundo que no haya tenido dolor en algún momento de su vida. Es de esos trastornos que dices, al 100% de la población. Pues efectivamente, el 100% de la población en algún momento tenemos dolor, a veces intenso, y muchas veces es necesario recurrir a algún tipo de remedio, ¿no? Fundamentalmente los analgésicos, que varios de ellos se pueden adquirir sin receta, porque hay dolores banales que para nada necesitan una consulta al médico. Sería absurdo que ante cualquier dolor de cualquier tipo acudamos al médico, saturaríamos totalmente las consultas. Pero sí que es muy importante utilizar racionalmente esos analgésicos, y para eso estamos los farmacéuticos. Bueno, el dolor, luego hablaremos más de otras cifras, el dolor crónico, a cuánta gente afecta, cómo se trata el dolor crónico, el dolor agudo, pero el dolor en sí, desde una perspectiva médica, parece que podríamos llegar a decir incluso que es bueno, porque es el que nos alerta de que algo malo puede que esté sucediendo en nuestro organismo, ¿no? Sí, cuando los mecanismos funcionan bien, cuando la fisiología de nuestro organismo funciona bien, el dolor es una señal de alarma. Nos indica que algo no va bien dentro del organismo, pues hemos recibido un golpe y nos hemos roto unas fibras. Pues bueno, eso no está bien y por lo tanto duele, porque nos está alertando de que ha pasado algo. Pensemos que si no tuviéramos el dolor, pues podríamos, por ejemplo, las personas que pierden la sensibilidad en una extremidad, pues les puede ocurrir que ponen una pierna cerca del fuego y hasta que no huelen a chamuscao, pues estarían quemando, ¿no? Entonces el dolor nos alerta de, ojo, no pises ahí, no toques esto, no, porque te va a producir un daño. Entonces el dolor es la alarma de que se te va a producir un daño, o la alarma de que dentro de ti tienes un daño, busca remedio para esto. El problema es que ese mecanismo no siempre funciona bien. En todo caso, siempre hay que atender al dolor. Cualquier dolor, creo que lo suelen decir los médicos en las consultas, ¿no, Juan? Cualquier dolor que persista durante varios días, o si es un dolor muy agudo, muy fuerte, de manera inmediata, nos obliga, nos invita a ir al médico o a la farmacia. Por supuesto. En principio yo diría que cualquier dolor deberíamos preguntar, ¿no? O sea, si es un dolor que tenemos habitualmente, tal, pues preguntar. Desde luego, cuando es intenso, cuando es mantenido, es importante acudir al médico. Pero incluso de esos dolores de cabeza, dices, pues es que no es muy fuerte y además he estado muchas horas leyendo, entonces, ¿para qué voy a ir al médico por esto? Y dices, pues bueno, pues efectivamente, si solamente le pasa una vez y usted une claramente a un esfuerzo excesivo que ha hecho, eso es como cuando te duele la mano porque se está jugando a pelota a mano durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, para eso no hace falta ir al médico, pero sí consultar en la farmacia sobre qué analgésico sería el más adecuado y no tomar un medicamento por nuestra cuenta. Eso sí que sería una recomendación general. Y luego lo que decimos, cuando ese dolor no tiene una explicación, dices, es que tengo un dolor de cabeza intenso y no sé por qué, si es la primera vez que me pasa, pues hombre, acuda usted al médico. Es muy probable que sea una migraña, que sea una cefalea, un dolor de cabeza inespecífico, que no se deba a nada importante, pero hay que descartar que realmente haya un síntoma importante detrás de esto. Sobre todo, como decimos, si es intenso, si no tiene justificación o si es algo que se repite en el tiempo. Hay que recordar, por ejemplo, que las migrañas es muy característico. Las personas que tienen migrañas no las suelen tener una sola vez en la vida. Lo que la tienen cada X tiempo, aprenden a identificar a veces tienen aviso de lo que se llama el aura, ¿no? De cuándo les va a pasar. Pero todas esas personas que tienen algún tipo de dolor persistente, dolor esporádico, pero que se repite, es muy importante que realicen un tratamiento adecuado, porque la tendencia que tenemos es a abusar de los medicamentos para quitar el dolor. Y eso puede ser más grave que el propio dolor. Recordemos que gran parte de los ingresos hospitalarios que se producen aquí, o sea, en todo el mundo, pero también aquí, son por problemas gástricos ocasionados por antiinflamatorios no esteroideos. Si esa persona no hubiera tomado antiinflamatorio no esteroideo en exceso o durante demasiado tiempo, no habría tenido ese ingreso hospitalario
que en el peor de los casos hay casos que acaban la muerte, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de bromas. Dañan la mucosa gastrointestinal. Dañan la mucosa gastrointestinal, producen hemorragias gastrointestinales y son una de las principales causas de visita a urgencias. O sea, el mal uso de medicamentos es una de las principales causas de visita a urgencias. Yo creo que es lo suficientemente importante para que nos concienciemos de que los analgésicos es algo serio y que hay que tomarlos con mucho control. Cualquier analgésico, porque alguien estará pensando por ahí, no, pero yo me tomo corteza de sauce, que eso, pues perdone, la corteza de sauce tiene ácido salicílico, que es el padre de la aspirina. Precisamente la aspirina lo que se hizo fue acetilar el ácido salicílico para que fuese un poco más suave. O sea que la corteza de sauce es más agresiva todavía con el estómago que la propia aspirina. Pues cuidado con los medicamentos, con los fármacos. Tomarlos hay que tomarlos, o por lo menos eso suele ser la prescripción del médico. Si hay dolor, según qué tipo de dolor, antiinflamatorios y analgésicos. Así, de modo genérico, luego habría que puntualizar. Si hablamos de dolores, claro, podríamos hablar de muchos tipos de dolor. Dolor de cabeza, dolor de muelas, todos los dolores que tienen que ver con traumatología. En todo caso, hoy el Día Mundial contra el Dolor me da la impresión de que está centrado también en esos dolores que se cronifican, esos dolores que ya permanecen casi de por vida en el paciente, ¿no? Sí, y es importante, esos son de los casos que en más de una ocasión no indican que haya necesariamente un trastorno grave. O sea, hay veces, por ejemplo, un dolor de espalda. Muchas veces nos encontramos con personas que tienen dolor de espalda durante años y que no tienen una lesión en la espalda. O sea, que no se evidencia nada físicamente. Hay gente que sí, que tiene una hernia o que tiene determinados trastornos de espalda, pero hay otros que simplemente el único síntoma es el dolor. Entonces es muy importante saber cómo abordar ese dolor. Y en ese caso sí que es muy importante la consulta al médico, incluso que el médico derive a una unidad del dolor, porque ahí, más que un uso continuado de analgésicos, hay que utilizar otro tipo de medicamentos o otro tipo de terapias. Porque ese tipo de personas son las que son especialmente sensibles a abusar de los analgésicos, a tomarlos a dosis más altas de las que hacen falta, a tomarlos durante más tiempo del que hacen falta. Recordemos una vez más, y lo hemos dicho ya muchas veces, pero vamos a insistir, que nadie tome, por favor, por su cuenta, nunca ibuprofeno de 600 miligramos. Nunca por su cuenta. Eso es solo de prescripción y se debería prescribir muy pocas veces, porque hay muy poca gente que tenga un volumen de masa corporal para que necesite esas megadosis. En países como Alemania, que no es sospechoso de hacer las cosas mal, el ibuprofeno que más se utiliza es el de 200, seguido del de 400, y prácticamente el de 600 no se usa para nada, y no son personas pequeñitas los alemanes. Bueno, esto nos lleva directamente a lo que ya hemos comentado antes. Nunca automedicación. Siempre, cuando hay algún dolor, cualquier otro trastorno, cualquier problema de salud, que el médico sea el que nos dé la receta, la prescripción y que nos indique qué es lo que tenemos y cómo tenemos que tomarlo. El 17% de las personas de nuestro país, hablamos del País Vasco, presenta algún tipo de dolor crónico. ¿De qué tipo de dolores hablamos? ¿Dolor oncológico? ¿Dolor relacionado con la degeneración articular? Sí, bueno, el dolor oncológico es una parte, por suerte no la mayor parte. La mayor parte suelen ser efectivamente dolores articulares, dolores relacionados con el envejecimiento, lo que comentábamos antes también del dolor de espalda, no necesariamente en gente mayor, en gente joven o en adultos jóvenes es muy habitual el dolor de espalda, y el dolor de espalda que cronifica. Por eso es importante en esos casos, como decíamos, no abusar de los analgésicos por nuestra cuenta, acudir al médico y en general, cuando tengamos un dolor, acudir a la farmacia. Para eso estamos los farmacéuticos, incluso para ese dolor puntual, y seguir los consejos de los profesionales, que básicamente son, en principio, de analgésicos, cuanto menos mejor, es decir, la dosis menor que resulte efectiva. No quiere decir que pasemos dolor, sino que en cuanto quitemos el dolor ya no sigamos aumentando la dosis. Pues hoy es el Día Mundial contra el Dolor. El dolor crónico es el punto central en la reflexión de esta jornada, pero hay otros dolores agudos, dolores ocasionales que lógicamente también se deben de atender. Y ahí están los médicos, está todo el personal de atención sanitaria y también los farmacéuticos y farmacéuticas. Juan del Arco, Colegio Oficial de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Vizcaya. Eskerrik asko, agur.